cual me estoy acercando, apenas estoy haciendo algunos esbozos, y que titulé Resonancias de la teatralidad en el arte contemporáneo. Lo que yo he venido haciendo en mi trabajo profesional, he trabajado en un espacio que a mí me parece muy cómodo y que me gusta mucho y me interesa mucho desde ahí reflexionar cuestiones de arte escénico y sobre todo de estos momentos que vivimos donde las fronteras de las artes se han diluido y de alguna manera las disciplinas ya no están tan en ciertas categorías, sino que las categorías se han expandido. Y bueno, yo tuve interés por trabajar a dos artistas, que son los que comentaba Silvia en la semblanza, a Juan José Gurrola y a Alejandro Jodorowsky, haciendo investigación documental sobre lo que hicieron en sus carreras. Y bueno, estos dos personajes tienen la cualidad y la característica de ser artistas que se asumieron en su momento como artistas multidisciplinarios. Esto es que se asumieron como artistas en un muy amplio sentido de la palabra, sin sentir que tenían que cumplir con una profesión establecida y que ser director de cine o director de teatro o músico les exigía la especialización. Ellos, de alguna manera, en una cuestión de indisciplina hacia esta idea occidental y esta idea en general de a partir de la disciplina y de la constancia de llegar al éxito, ellos más bien abren en esta idea del artista total y pueden incursionar en diferentes disciplinas. Esto a mí me abrió un campo que fue precisamente las artes visuales. Porque en las artes visuales, más que en el teatro, estos dos artistas han sido retomados por sus incursiones fuera de su, digamos, de donde se les puede identificar porque fue su mayor labor. Sobre todo Gurrola, que tiene una trayectoria como director teatral apabullante en comparación con todo lo demás que hizo cine, que hizo música, que también es un dibujante, un pensador muy complejo e interesante que desarrolló propuestas de arte conceptual, pero está identificado como director de teatro no en balde, sino porque tiene este trabajo que en comparación de todas sus otras actividades, en número es apabullante, que no en trascendencia tal vez, ¿no? Jodorowsky es distinto porque pues Jodorowsky pues ya ahora más bien es mago, ¿no? Es este personaje un poco, no tiene la trayectoria teatral de Alejandro, tampoco es un director de cine con una trayectoria que podamos decir, es que se dedicó. Tal vez donde más ha hecho trayectoria Jodorowsky, aparte de la magia, es como escritor de cómics y escritor de novelas. Él realmente escribe, produce mucho escribiendo. Pero bueno, lo interesante de estos dos es que las artes plásticas, la plástica aquí en México, las artes visuales se interesaron mucho en ellos. Se interesaron en las pequeñas incursiones, en las pequeñas pero trascendentes incursiones que fueron haciendo a lo largo de su trayectoria, y estamos hablando de los años 60. Lo digo también así porque es una década especial, que las condiciones sociales, económicas de esta Ciudad de México y las condiciones geográficas se dan para que pueda pasar este impulso que se le da a las artes, ¿no? Y que bueno, que además es un momento en donde la Ciudad de México también es una ciudad muy cosmopolita, que se ajusta a lo que está pasando en otras ciudades del mundo. Que por supuesto sabemos que al mismo tiempo, ¿no? Con sus grandes contradicciones y su un pensamiento muy provinciano todavía dentro de la Ciudad de México, pero hubo momentos de gran explosión creativa y que permitió sobre todo a esta clase media pudiente, una clase media alta, ser muy creativos, ¿no? Ser muy creativos. Además la geografía era muy importante, todavía no había esta explosión demográfica que vimos ahora, la ciudad está creciendo y entonces se hacen grupos
muy colaborativos, donde conviven escritores, directores de cine, teatreros, artistas plásticos, y entonces esta convivencia en donde la fiesta va a ser algo muy importante, un detonador. El alcohol es una generación que consume alcohol importante. Yo creo que sí es algo importante en la sociedad, aunque tenga también esta otra parte terrible por el alcoholismo, pero creo que el alcohol como detonante de creatividad, no me malinterpreten, no quiero decir que hay que beber para crear, pero sí el alcohol logra en la convivencia y en esta idea de la fiesta, quita ciertas trabas, ciertas tensiones, lo relaja a uno de tal manera que se abren diálogos, ¿no? Y sobre todo si estamos pensando en gente creativa, se abren momentos de colaboración muy importantes y en ese momento sucedió. Y bueno, estos grupos, toda esta gente, Feliperes, los García Ponce, Lilian Carrillo, Cuevas, Jodorowsky, Burrola, mucha gente más están ahí involucrados y están generando muchos proyectos. Bueno, todo esto para decirles que hago esto desde el teatro y curiosamente es la plástica la que más se interesa en el momento en el que yo los estoy trabajando por estos creadores. El teatro, pues bueno, sí, les parece interesante, Jodorowsky, qué escándalo, ¿no? Burrola, el gran maestro Burrola que nos apabulla, pero realmente no hay un interés como profundo. Sin embargo, en la plástica sí, esto a mí me abre, a mí como investigadora, me abre un campo que yo he disfrutado mucho porque siempre he tenido un gran interés por la plástica, por las artes visuales, y acabo haciendo colaboraciones con exposiciones y haciendo curadurías. Todo este gran preámbulo para presentarles el proyecto se llama Resonancias de la Teatralidad en el Arte Contemporáneo. Escribí un texto, traigo algunas imágenes y bueno, les voy a... Esencialmente cuando yo pongo el título Resonancias de la Teatralidad en el Arte Contemporáneo, estoy pensando en el concepto de teatralidad, que ahorita en el texto esbozo algunas ideas básicas sobre el concepto de teatralidad, un concepto amplio, y la idea de resonancia, este concepto que lo tomo de Bachelard, tiene que ver con no por qué sucede, sino cómo impacta y cómo va impactando la teatralidad en el arte contemporáneo. Y ya cuando hablo de arte contemporáneo intento también englobarlo muy ampliamente para meter escenas contemporáneas teatrales y manifestaciones artísticas que vienen directamente de las artes visuales, pero que yo veo que puedo meter dentro de este amplio concepto de teatralidad. Entonces, bueno, la idea del proyecto es hacer estudios comparativos entre estudios de caso muy específicos sobre escenas contemporáneas, teatrales, escenas teatrales contemporáneas y piezas que vienen de las artes visuales también muy concretas, que ahorita les voy. Bueno, entonces voy a empezar a leer. Durante los años 60 del siglo XX operaron cambios sustantivos en el terreno de las artes. Las propuestas que en ese periodo se gestaron han sido repetidas, reinterpretadas y transfiguradas durante las siguientes décadas y hasta nuestros días. Pienso en propuestas como el ready-made, la música experimental, los ensembles, environments y el happening. Hay una tendencia que atraviesa este periodo de cambio y tiene que ver con el acto creador y la voluntad de convivencia. Por ejemplo, en las baladas dadaístas organizadas en Zurich, en el Cabaret Voltaire, se efectuaban lecturas simultáneas de poemas, a la par que se realizaban ruidos de todo tipo. Los artistas, disfrazados con extraños atuendos, se ensañaban con el público asistente al local y se organizaban auténticas algarabías. Esta voluntad de convivencia que pone en el centro de la reunión el acto artístico nos remite al arte escénico y en gran medida al arte teatral. Podemos decir que el arte se teatralizó. El ejemplo más evidente de esto, ya en la década de los 60, de los 70 más bien, a finales de los 60, es el performance o arte-acción. Sin embargo, en las artes visuales, la teatralidad cruzó la escena artística de maneras más sutiles.
Existen múltiples estudios que han puesto su atención en este hecho. Los estudios de performance, los estudios etnográficos y sociológicos en torno al grito y al juego, etc. Yo tomo como referencia a la teórica alemana Erika Fischer-Lichte, quien en su obra Estética de lo performativo define esta tendencia en los siguientes términos. A principios de los años 60 se produjo en las artes occidentales un generalizado e insoslayable giro performativo que tuvo como consecuencia un impulso de la misma naturaleza en cada una de ellas en particular. Fischer-Lichte lo que dice es que este giro performativo del que ella habla tuvo un impacto en todas las artes, en la música, en el teatro y en las artes visuales. Desde entonces, las fronteras entre las distintas artes se han vuelto cada vez más tenues. Se ha tendido progresivamente a la creación no tanto de obras de arte cuanto de acontecimientos que se empezaron a realizar con llamativa frecuencia en forma de realización escénica. En este texto, Fischer-Lichte describe el giro performativo como la creación de acontecimientos en forma de realizaciones escénicas, lo que nos remite al concepto de teatralidad. De hecho, el término realización escénica, este es el libro de Erika, es un término un poco conflictivo a la hora de la traducción, porque es una palabra alemana que habla de representación, pero como los alemanes tienen estas palabras, conceptos que nosotros solo tenemos representación, entonces representación la usamos para muchas cosas y por tanto es una palabra de alguna manera contaminada en comparación con esta representación que o sea, ya que no se las voy a decir, no me la voy a buscar y seguro la pronunciaré mal, pero es un término alemán que no tenía traducción como tal y los traductores la trajeron como realización escénica. Y yo la voy a pasar a teatralidad, yo la entiendo como teatralidad, porque desde donde yo lo veo, el concepto de teatralidad que se ha venido desarrollando en los últimos años es un concepto muy amplio que nos permite precisamente abarcar lo que el concepto de realización escénica lo que en ese concepto Fischer-Lichte está viendo. En términos generales, la teatralidad la podemos pensar desde un fenómeno que solo atañe al teatro o desde una perspectiva más amplia, atrayendo la complejidad con la que el término teatral se inserta en lo social. El número de escenarios donde actuar, en los que mirar y ser visto, ha conocido un abrumador aumento con la proliferación de monitores, cámaras y otros espacios públicos al alcance de todos. El derecho a la representación ha conocido una suerte de paradójica democratización. En esta amplia perspectiva, la teatralidad se encuentra en diversos hechos no artísticos, como las ceremonias sociales, actos políticos, encuentros populares, etc. Y aquí estoy retomando mucho de los conceptos de otro teórico, muy joven, que se llama Oscar Cornaro, y es un texto que se llama ¿Qué es la teatralidad? Paradigma estético de la modernidad. Y bueno, entonces estamos en que la teatralidad tiene esta parte que se difumina, que se expande en el terreno social y que puede ser aplicada en muchos eventos sociales y políticos que se están generando en la sociedad. Sin embargo, ¿pero qué es la teatralidad? ¿Pero qué es? Y bueno, entonces aquí ya tengo como un pequeño texto que lo lleva a algo mucho más sintético. La teatralidad se construye a partir de la mirada de un tercero. Si bien es cierto que toda obra artística está construida pensando en el efecto que ha de causar en su receptor, en el caso de la teatralidad no solo se piensa en función de su efecto en el otro, sino que no existe fuera del momento que alguien está mirando. Cuando deje de mirar, dejará de existir. Es decir, que la teatralidad es algo procesual, que solo existe mientras funciona. No es un producto acabado que espera pacientemente la llegada de un receptor. Que es el principio del teatro. No, el actor, o sea, no puede haber teatro sin infinidad de todo el aparato que lo sostiene. Pero lo que lo hace existir es, ahora sí que como decía Burrola, muy simple, estamos tú y yo acá, tú allá, y yo empiezo.
¿no? Esa es la ecuación necesaria. Si el otro se va y me deja a mí, empezando con lo que sé que vaya a hacer, así sea sentarme inmóvil, se acabó. Ya no hay, ya se acabó. Y por tanto también lo que es bien interesante es que es procesual. Está haciéndose en ese momento. Así lo hayamos ensayado, así venga de... Por eso impacta tanto en la plástica. Nuestros artistas que deciden dejar el objeto y empiezan a utilizar su cuerpo. Y por supuesto también tiene otro discurso, que es el cuerpo, y son los cuerpos, ¿no? No nada más es el cuerpo el yo que estoy empezando, también es el cuerpo del que está ahí y está respirando, ¿no? No es el cine, tampoco es el cine, ¿no? Es una cuestión que Dubati lo ha estudiado muy bien y lo nombra muy bien, que es la convivencia, ¿no? Esto que generamos estando juntos. Con este cambio afectó directamente la producción y recepción del arte. Las relaciones entre creador, obra y espectador se transformaron y su influjo marcó profundamente las disciplinas que conforman las artes visuales y teatrales. Uno de los cambios evidentes se produjo en el cuerpo, más aún en los cuerpos. Cuerpos de artistas y espectadores se involucraron en el acontecimiento. En lugar de crear obras, los artistas producen cada vez más acontecimientos en los que no están involucrados solo ellos mismos, sino también los receptores, los observadores, los oyentes y los espectadores. De esta forma, los artistas visuales se aventuraron en lo inacabado y efímero de una obra que existe solo en relación al cuerpo del otro. Sin lugar a dudas, el arte, acción o performance es la disciplina que con mayor decisión se apropió de la teatralidad, desarrollando a su vez un lenguaje propio que es motivo de numerosos estudios. Pero no solo en el performance está presente la teatralidad, el arte cinético, los environments, la instalación y el arte electrónico son propuestas que se apropian también del principio de teatralidad, integrando a los espectadores en la obra, de tal forma que hay piezas que no existen sin la intervención de los espectadores. En 1960, en París, el grupo de arte cinético Recherche d'Art Visual enunciaba sus principios mencionando lo siguiente. Se trata de prever por anticipado todas las condiciones de desarrollo de la obra, determinar con claridad sus modalidades para poder dejarla realizarse en el espacio y en el tiempo, sometida a las contingencias del medio y el carácter de la participación del espectador. Esta declaración es relevante porque deja ver cómo los artistas cinéticos colocan la obra sobre lo inestable. Ya ellos ya están considerando que la intervención del público, del que vaya a estar inmerso en estas obras, el que la vaya a estar observando, va a intervenir y por tanto ya no está en las manos, ya no hay un control, ¿no? Se vuelve inestabilidad. La experiencia del arte cinético incluye la creación de ambientes, espacios de inmersión en donde el cuerpo del público es contenido para brindarle una experiencia fuertemente sensorial que dará origen años más tarde a la emancipación de la instalación como soporte legítimo de la obra. En este ambiente teatralizado que permea el arte durante la segunda mitad del siglo XX, el teatro también reacciona. A partir de la consolidación de la figura del director, el arte escénico se vuelca a resolver la tensión existente entre texto y escena, de donde la escena surge fortalecida y se le reconoce autónoma, independiente del texto literario. Más aún, la conciencia de la teatralidad, es decir, de esta relación entre público y escena, y la cualidad procesual del acontecer, abre al teatro un oral con múltiples posibilidades. Y yo creo que ahí el teatro, ahí es donde sigue, ¿no? Porque para el teatro fue muy fuerte, evidentemente, poderse desligar del texto, pero le costó mucho trabajo entender que la escena desligada del texto es un universo. Yo creo que el teatro todavía se quedó como muy agarrado a ciertas estructuras que apenas ahora creo que las está soltando en toda, pues no sé, desde los años 90. Algunas prácticas escénicas libradas del texto optan por construir su dramaturgia a partir de experiencias personales, desestimando convenciones como la cuarta pared, la representación y la mirada de un público pasivo. Pienses en propuestas como las de Living Theatre o el Performance Group en Nueva York. Influidos por los borramientos disciplinares, los creadores teatrales se apropian de conceptos, soportes y estrategias desarrollados por los artistas plásticos, desde la integración de tecnologías hasta prácticas como el performance y la instalación. Y entonces empieza a dar como este intercambio, no nada más los artistas visuales
y que ya para los años 80 ya el performance está totalmente institucionalizado, y bueno, ya ahora ya se dan clases y ya es algo, ¿no? que llegó y se quedó, y retomó y abrió sus fronteras, porque de pronto el performance también tenía como una serie de prurito con todo lo que remitiera al teatro, y este pleito de pero no actuamos, no somos actores, no es teatro, y de pronto como que también se relajaron y en el performance empezaron a simular. No sé, pienso en piezas como, no sé si conocen a una artista que se llama Lorena Wolfer, cuando hace una pieza donde su cuerpo es golpeado, pero simula que no es golpeado su cuerpo, sino que está trabajando con las mujeres y con la cuestión de la violencia femenina. Creo que tiene un discurso sobre las mujeres de Juárez, y entonces ella aparece maquillada con golpes, no es que esté golpeada, no es activista vienes, que se mezclaban con las sustancias y ponían a su cuerpo en riesgo, sino que ella está utilizando recursos totalmente teatrales, ¿no? Como la simulación del vestuario y del maquillaje. En fin, que el performance logra también abrirse y el teatro empieza a retomar cuestiones muy performáticas. Para ilustrar estas transformaciones, describiré a continuación dos experiencias. Y bueno, entonces aquí paso a dos, que son mis piezas referenciales. Una es de un artista que a lo mejor ustedes conocen, que se llama Rafael Lozano Hammer. No sé si lo ubican. Bueno, Rafael es un artista que trabaja con la multimedia, con el arte electrónico. En 2006 hay un festival en Puebla, un festival de arte electrónico, para el cual Rafael desarrolla esta pieza que se llama Almacén de Corazones. El lugar donde sucede esto es la primera fábrica de textiles de América Latina, y está abandonada. La Constancia. Y bueno, está abandonada, y esta es la galería más grande donde estaban los telares, y bueno, está todo húmedo. Ahí Rafael Lozano Hammer hace un tramado de esos focos que se ven, esas bombillotas que se están viendo. Es una pieza interactiva que para accionarla tiene un... Aquí lo tengo. Pero si no tengo también un videito. Tiene esto. Esta pieza es una pieza muy orgánica porque tiene esta interfase. Uno se agarra a la interfase tiene un lector para leer los latidos del corazón, y entonces después de un rato de que está uno tomando la interfase, el foco que él está viendo, el foco que está al centro, que está apagado originalmente, se ajusta a los latidos del corazón y empieza a latir como tu corazón. Cuando tú sueltas esa interfase, hay un apagón y tu corazón pasa. Vamos a verlo porque encontré un videito. Bueno, ese es el apagón. Ahorita va a empezar de cero. Ahorita empieza, ahí lo ven más o menos, ¿no? Es que si lo hago más grande la calidad se pixela. Pero ahorita va a empezar de cero. Entonces, bueno, uno pone por ejemplo, él no entiende bien qué sucede. Pero bueno, después de que... Yo quiero que empiece esa parte. Aquí está, aquí empieza. Entonces, el foco empieza a latir como el corazón. Cuando uno suelta la interfase, hay este apagón y el corazón pasa al primer foco de esta trama que vieron ahí en el techo. Ahí está Rafael iniciando su pieza. Y bueno, cuando yo entré a ver esa pieza, ya estaban los focos parpadeando, y lo que yo me encontré fue a la gente haciendo eso que está haciendo Rafael y que van a hacer ahorita los demás, que empiezan a seguir a su corazón. Yo no sabía de qué iba la pieza, entonces entré y vi una especie de extraño ballet donde había apagones y la gente veía hacia arriba o caminaba y se iban desplazando siguiendo un foco. A mí me parece una imagen muy poética. Lo que están siguiendo, bueno, finalmente van siguiendo su corazón todos, y producía
ahí en ese lugar donde yo la vi, que es este lugar y que tiene una atmósfera especial y que no es lo mismo que presentarla en un museo. Este año estuvo en el Reina Sofía, no creo que no estuvo en el Reina Sofía, pero estuvo en España, y pues ya es otro ambiente que se genera. Pero bueno, eso es lo que ya con todos los corazones, y bueno, esta es la pieza de Rafael, que de alguna manera, y por supuesto de una manera que no está pasando, aquí hay que pensar la teatralidad, no precisamente desligada del teatro, sino como lo que decíamos, de esta premisa de que solo existe si hay un cuerpo. Aquí, de hecho, para tratarla es un reto también, cómo voy a utilizar el concepto, porque lo que tiene la interactividad en las piezas de arte electrónico es que necesitan el cuerpo, necesitan al otro, necesariamente necesitan al otro. Sin el otro, esta pieza está apagada, no existe, no está. Entonces, digamos que por ahí es donde yo estoy intentando llevar la teatralidad, intentando meter estos conceptos, porque el arte dejó de estar en el objeto y abrió este lugar donde necesita del otro, no tanto la mirada, porque efectivamente aquí ya no necesita, el que llegue a accionar la pieza no necesita que alguien lo vea, sin embargo la pieza necesita el cuerpo. Y también se genera otro momento más, que es cuando uno llega y la pieza ya está accionada, y está la gente, esto que a mí me pasó y que ves a la gente, que además es una pieza que como tiene algo que ver contigo, sí crea un vínculo contigo y el foco, es tu corazón, no es también lo público y lo privado, es algo muy tuyo que de pronto está ahí exhibido y que solo tú sabes de esta conexión, ¿no? El otro, en fin, que crea ahí una atmósfera que me parece muy interesante, y que esto lo tiene mucho el arte electrónico, solo en el arte electrónico está, o no solo, pero mucho en el arte electrónico. Y las piezas de Rafael la tienen en especial, y también tiene que ver con el juego, con la idea del juego, que por aquí tengo un pequeño textito donde también pienso mucho en la política, en los discursos políticos, en el arte que tiene que tener un sentido, y también en la otra parte, en la poesía y en el arte, que no necesariamente tiene que dar un discurso frontal de crítica, sino que precisamente es ese lugar donde por otros medios no necesito poner un muerto y un desaparecido para hablar de la violencia y de la barbarie que ahorita mismo estamos viviendo. Tal vez si lo hago solamente, y no quiero que esto se interprete como que pienso que no hay que hacerlo, pero tal vez si lo hago, lo que estoy haciendo es solamente colaborar a toda esto que nos aplasta de información, ¿no? Uno entra al Facebook y entonces está lo que ahorita está pasando en Iguala, que es vergonzoso y es horrible y es la barbarie más inexplicable, pero con la sobreinformación y las imágenes llega a ser, yo llego a pensar que no es por ahí, que no voy a meter esa imagen, que no voy a hablar de eso frontalmente, que tal vez el perro, no sé si recuerdan esta obra de Goya de Perro Semienterrado, me parece mucho más impactante que hablar del cuerpo desmembrado. No, en fin, que a mí, yo pienso que el arte tiene mucho poder cuando no es tan franco, pero bueno, por supuesto las otras opciones que tengo ahora. El otro ejemplo que tengo es un ejemplo que viene del teatro, y ese ejemplo, es esto, es un grupo que se llama Teatro Ojo, que no sé si ustedes conocen, si alguno ha visto algo de Teatro Ojo. Teatro Ojo es un colectivo, es que creo que es desde donde yo lo veo, es de las experiencias más radicales dentro de los nuevos conceptos del teatro y dentro de los nuevos escenarios y las nuevas narrativas.
Lo que hace Tor Borges con su colectivo es que él deja de hacer teatro, se desprende totalmente de la idea teatral y empieza a hacer piezas como esta, por ejemplo, que se llama Lo que viene, y que no sé si alguien la vio, la presentaron previo a las elecciones, estas últimas de Enrique Peña Nieto. ¿Cuándo fueron? ¿En el 2000, creo? Bueno, 2012. En el 2012 presentan esta pieza que se llama Lo que viene. Lo que viene es una instalación escénica en donde no hay actores, ya no hay un concepto de actor, no hay un concepto de narrativa, que la obra se genere a sí misma, sino que necesita el dispositivo es interactiva, es una pieza interactiva. Uno entra y está este dispositivo. Están todas esas pilas, son periódicos que consiguieron del sexenio pasado, es un ejercicio de memoria. Entonces son cada año o cada mes de todo el sexenio están ahí los periódicos. Hay un micrófono, hay una mesa al fondo con materiales para recortar y para pegar, y hay un gran papel en donde uno puede escribir cositas, recortar, pegar. Hay una pantalla donde se está proyectando un video con una cuestión que habla sobre el campo Marte. Hay grabadoras por ahí, y en algún momento alguien te explica que en el micrófono puedes pasar y dar tu testimonio. No tu testimonio, como es un ejercicio de memoria, puedes hablar de un sueño o de un recuerdo del sexenio de Calderón, ¿no? que además fue este sexenio marcado también por la misma violencia que seguimos hoy mismo viviendo. Y estos testimonios se graban. Es una pieza además que se va construyendo a sí misma, porque los testimonios se graban y en la siguiente, ahora sí como la de Rafael, que empieza en cero, esta también empieza así, pero cada que alguien hace un testimonio, que en general parece ser que la gente hablaba de sus sueños, el testimonio se graba y entonces la siguiente función está uno oyendo de back el testimonio de la gente, que habló de su sueño o de lo que quiso. Y entonces se va construyendo de esta manera la pieza. Igual la mesa también se va construyendo, este gran papel que la gente va poniendo cosas, en algún momento se unen. Yo cuando los vi que se presentaron en el MUAC, se había unido a ellos un colectivo de mujeres, no recuerdo bien por qué luchaban, pero algo así de desaparecidos, supongo, no sé, pero son las que bordan, no sé si las han visto, ellas bordan, tienen una tela y están bordando y te invitan a bordar. Y entonces también podías hacer diversas actividades en este montaje. No había una acción. Cuando digo que no pasaba nada, no había una acción de alguien que cruzara, nunca había la imagen del actor en ningún momento. Ellos solamente deambulaban igual que uno, porque además reta un poco porque se asemeja más a la sala de un museo cuando uno entra a una instalación, que uno empieza a deambular un poco sin saber bien, intentando entenderle, decidiendo si va a ir las cédulas, si sigue, si no. Y me parece muy interesante que yo aquí como que lo que intentaré hacer es contrapuntear desde donde yo veo una propuesta poética, lúdica en las propuestas de Rafael, de Lozano Gemel, y veo un teatro que se acerca mucho más a la sala de un museo. Un teatro que se despersonaliza, que se deshace de la narrativa y de la poesía para explorar otros territorios. Estos que se vuelve una especie de teatro también militante, porque está intentando hacer conciencia, ¿no? en esta manera de leamos nuestra historia, platiquémonosla. En algunos momentos puede ser casi como terapéutico. Yo recuerdo que en el MUAC alguien empezó a contar un sueño, una señora, y entonces ya de pronto era una sesión terapéutica
donde la soportábamos porque ella tenía cosas que decir muy personales, en fin, la soledad del humano, en fin, que no tengo una postura, sino que son las obras que estoy intentando poner en juego desde esta idea de resonancias de la teatralidad. Por eso creo que la idea del concepto de resonancia me funciona, porque es esto, o sea, no es que sea la teatralidad. Estoy intentando bordar sobre algo que solamente la nombra y utiliza elementos, pero no es teatro y por supuesto no estoy pensando en el teatro, ¿no? Y ya nada más me gustaría leerles un poquito el último textito que les decía del juego, que me parece a mí muy importante el término juego, y recuperar la idea de un arte que no es que es otro, pero que también tiene ahí algunas cosas. El arte parece manejar un discurso que funciona a contrapelo de los embates que el desarrollo tecnológico impone a las relaciones humanas. Y en este discurso crítico que genera el arte, en donde ubico a la teatralidad, interpretándola no como una necesidad de establecer relación, como una necesidad de establecer relación y convivencia. Y cuando digo discurso crítico no pienso en la elaboración de un discurso frontal sobre condiciones específicas de injusticia o barbarie en las que nuestra sociedad está inmersa. Yo por mi parte reivindico la poesía y el juego. Y aquí hago una cita de un libro que habla sobre el juego, el pensamiento de nuestro siglo rehuye lo lúdico, se empeña en establecer una construcción coherente donde se integren todas las formas de la experiencia reconstituidas y reducidas mediante sus propias categorías. Se ha emprendido un inmenso esfuerzo para escamotear el azar, lo inesperado, lo discontinuo y el juego. La función, la estructura, la institución solo tratan de eliminar lo que les aterra. Son muchas las razones de este ocultamiento. En primer lugar, las exigencias intelectuales de una economía de mercado y una tecnología con frecuencia incontrolada que deja poco lugar para el terreno baldío de la ensoñación, aparentemente fútil. De cualquier latitud que sean, a los planificadores les repugna tomar en cuenta en el balance de los recursos humanos el precio de las cosas sin precio, es decir, de la actividad que no justifica en absoluto la redituabilidad. Y bueno, con esto termino, y esto es lo que estoy trabajando y lo que pienso que son los temas que en algún momento lograré tejer para estructurar este estudio comparativo y esta idea de la resonancia. ¿Qué pasa con el teatro? ¿No? O sea, yo creo que tanto el teatro como las artes visuales son universos muy diversos, que evolucionan, pero que en el momento en el que evolucionan no necesariamente niegan de dónde vienen, ¿no? Pensemos, si hablamos de performance relacionado directamente con las artes plásticas, en pensar que entonces la pintura es caduca y no tiene más sentido hacer pintura o escultura, nos estaríamos equivocando, ¿no? La pintura tiene su razón de ser, la escultura tiene su razón de ser y tiene sus propias búsquedas, y el performance pues llegó y se quedó y se instaló, aquí me quedo. Y hay artistas que deciden hacer performance solamente, hay artistas que son pintores aparte, hacen performance, en fin, ¿no? Las combinaciones se pueden dar de diferentes maneras. Y yo creo que el teatro es exactamente muy parecido, ¿no? El teatro que responde a una necesidad de la cuarta pared, del histrionismo del actor, de obedecer a un texto, de todo esto que en el siglo XIX sobre todo se explotó y se llegó a momentos de naturalismo muy importantes, de realismo, está ahí. O sea, yo no creo que surjan este tipo de manifestaciones necesariamente se confronten con lo que hay. Por otro lado, yo creo que es necesario que ese teatro exista. Hay una tradición, ya hay algo que lo sostiene, que lo hace necesario, A mí, en lo personal, a veces me cuesta trabajo. Acabo de ir a ver un Tío Vania dirigido por David Holguín. Y, me siento así como...
estupidez no haberlo visto y no pasa nada, y ya lo he visto tantas veces, no porque haya visto ese montaje, no porque haya visto ese actor, pero lo he visto tantas veces. Pero sin embargo también cuando salí me di cuenta que pues es importante que ese teatro exista, es algo que ahí se está formando, que ahí está sucediendo. Es más, creo que es tan importante que gracias a que él existe puede existir todo esto. O sea, casi es como si se apoyara para poder decir no vamos a actuar, ¿no? Lo que hace Borges, si de plano ellos desechan la idea del actor. Pero hay muchas otras expresiones que no, digo, esto es porque es extremo, y yo por eso la tomo, porque me parece extremo, me parece que tensan, y ponen en tensión todos los presupuestos del teatro para llegar a eso, y por eso la tomo, porque es la más extrema. Pues muchísimas gracias por haber venido.